Hola, aquí estamos en una nueva semana política del programa El Mostrador Televisión, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, primera universidad privada en acreditarse en investigación, líder en investigación. Y antes de presentar a quienes me acompañan hoy día, quiero recordarles que el diario El Mostrador, el grupo editorial El Mostrador, sacó un libro para conmemorar sus 15 años, con lo mejor, o por lo menos lo que el editor del libro estimó lo mejor y más relevante del Mostrador en sus 15 años. Artículos, columnas, se los recomiendo. Y un buen regalo de Navidad. Un buen regalo de Navidad, y tiene la gracia de que en definitiva es parte de la historia de los últimos 15 años de este país. Paso presentando a un gran invitado que tenemos hoy día. Hola Eduardo Engel. Hola Federico. Eduardo, bueno, Iván. sobran las presentaciones, pero brevemente, economista connotado, profesor en la Universidad de Chile, en Yale, y bueno, ni más ni menos que presidente de la Comisión Asesora Presidencial de Probidad y Transparencia, tiene un nombre más largo pero sintética, denominada Comisión Engel. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Mirko Macari, por supuesto, ya volvió de vacaciones. De regreso, pero se va luego de vacaciones nuevamente. Bienvenido. Ya nos dejaré tranquilos. Iba a decir algo, pero no voy a decir nada. Lo voy a dejar tranquilo. Dilo, atrévete, a ver si te atreves. Está bien, lo voy a dejar ahí tranquilo. Bueno, y el único que trabaja en este medio, Iván Weissman. Gracias por estar acá nuevamente. Una sorpresa porque volvió Mirko. Había mucha pega sin Mirko. Te extrañamos, Mirko. ¿Solo por eso? Solo, no. Además que esta semana se nota que te liberaste, ¿no? Te relajaste un poco más. Bueno, me obligaron a relajarme. Aprovechemos que está Eduardo con nosotros y metámonos de lleno una vez más en el tema de probidad y transparencia, tema que ha marcado la agenda del 2015 y que no solamente desde el punto de vista de que generó una comisión asesora presidencial para generar a su vez proyectos de ley, para mejorar la probidad y la transparencia en este país, del mundo público y del mundo privado, sino que además ha influido en los políticos y en la aprobación de los políticos, y ahora viene luego, ¿cierto?, va a iniciarse la carrera presidencial, vienen elecciones el próximo año, y todo esto está cruzado por probidad y transparencia. Eduardo, ¿cómo está es bien aburrida la pregunta, pero ahí vamos viendo cómo nos apeamos al caballo. ¿Cómo va la tramitación de los proyectos de ley que incluyen las medidas que ustedes propusieron como Comisión Asesora Presidencial? Esta agenda uno puede verla como una maratón y vamos en el kilómetro 20. Hemos sorteado un montón de obstáculos. 20 de 42 son 42 un menos de la kilómetros. mitad. Hemos sorteado un montón de obstáculos, a veces con polémicas públicas, agrias, y se ha avanzado en forma interesante en muchos temas. Pero falta la segunda mitad de la carrera un poquito más y por lo tanto nada asegura que lleguemos a la meta. Pero yo sería mucho más optimista de lo que estaba hace 3 o 4 meses con que esta agenda efectivamente va a poder llegar a tener un cambio profundo en cómo se relaciona dinero y política, y también en una serie de otros temas, cómo funcionan los mercados, todo lo que es probidad, transparencia, reducir la corrupción, terminar con la corrupción, son temas en los cuales los avances son sumamente interesantes. Y no es que yo lo diga, sino que hemos creado un observatorio anticorrupción, lo lanzamos hace unas 2 o 3 semanas, que permite a toda la ciudadanía irse informando semana a semana de los avances, de los retrocesos, de los temas que avanzan bien, aquellos que se empantanan. En cada uno de los temas fueron 236 propuestas, 21 áreas temáticas, 5 grandes capítulos, y cada uno de ellos va con su grado de avance y con una nota, una evaluación de cómo va cada uno de estos temas, y por lo tanto la ciudadanía puede estar informada fácilmente, lo cual hasta hace un mes era imposible porque había que estar siguiendo un montón de proyectos de ley, lo cual prácticamente nada puede hacer. Eduardo, déjame hacerte una pregunta desde un escepticismo crítico. Está muy bien los marcos normativos, todas las sociedades los tienen, esos van evolucionando, son las reglas, están ahí. ¿Qué se puede analizar para los que pensamos o sentimos más bien? Porque hay una atmósfera que te dice que detrás de los casos de corrupción que se están develando, de los cuales hemos conocido una parte, todavía no terminamos de conocerlo, a todos los niveles donde se ejerce el poder, a todos los niveles de la élite, el deporte, la iglesia, la política, los negocios, ¿no? ¿Qué hace el marco normativo en el contexto de una cultura que, a mi juicio, promueve el éxito individual a toda costa, ¿no? Que promueve una moral, ¿no? Donde hay que pensar primero en uno, segundo en uno, tercero en uno, después en el resto, en el bien común,
¿no? Y cómo los expertos como tú en políticas públicas relacionan los aparatos normativos, los límites con las culturas y los valores en un país. Porque yo tiendo a pensar de que no hay un político corrupto, es el sistema el que corrompe, el que pone los incentivos para que la gente piense que está en la política para beneficiarse a sí mismo, para no servir al resto, sino que usar de los privilegios que tiene, o que están los negocios para lo mismo. Varias respuestas. Primera respuesta a esa pregunta. Se mide la corrupción hoy en día, no es solamente una anécdota, no es solamente los casos que denuncia la prensa, hay mediciones serias a nivel mundial, y el país donde más aumentó la corrupción de los últimos años es Venezuela. Entonces, esta idea de que el neoliberalismo lleva más corrupción, no. Acá hay un problema que es mucho más profundo, que tiene que ver con la naturaleza humana en general. Segundo, hay un experimento también que se ha hecho en muchísimos países, que en todos los países da esencialmente lo mismo, y que es que uno en un estacionamiento subterráneo deja una billetera botada. Y uno ve si la gente recoge o no recoge esa billetera, y en la mitad de los casos está la billetera y nada más, y en la otra mitad de los casos está la billetera, pero hay una cámara de televisión puesta que la persona va a ver el momento en que decide si recoge o no la billetera. Y las personas se dividen en tres grupos: aquellos que no recogen la billetera independiente si hay cámara o no hay cámara, aquellos que la recogen con o sin cámara, rapidito, donde está la cámara, pero igual tienen la esperanza de que los van a pillar, y aquellos que recogen solamente cuando no hay cámara y no recogen cuando hay cámara. Entonces, detrás de eso está que cuando yo sé que hay una chance de que me pillen y después tenga además un costo en cuanto a una sanción, la gente se comporta mejor. Y ahí es donde importa tener buenas leyes y también buena fiscalización de esas leyes, y si me pillan, una sanción. Es decir, tres patas, ¿no es cierto? Legislaciones que sirven, fiscalización que significa que esas leyes se cumplen, y después sanciones cuando uno delinque respecto a esas leyes. Y por lo tanto, y ahí viene ahora, tu pregunta es qué pasa con la parte cultural. Más que una tensión entre legislación, sanciones, fiscalización y cultura, yo creo que hay la posibilidad de que estas dos patas interactúan de forma virtuosa. Uno tiene leyes que funcionan y después tiene también educación ética que funciona y se refuerzan mutuamente. Es decir, claramente uno tiene la posibilidad de que esto se refuerce mutuamente. Y por lo tanto yo creo que son la posibilidad de cambios culturales, pero que van acompañados, que son gatillados por cambios legales, por cambios institucionales, es fortalecer instituciones. La corrupción en un país es la manifestación de instituciones débiles, desde la ANFP hasta la política. La ANFP no tiene ninguno, acá Iván Weissman, que está en la parte económica del mostrador, no tiene ninguno de los resguardos de una institución seria en cuanto a fiscalización de la auditoría de las platas, absolutamente nada. Es decir, la ANFP y la FIFA tienen gobiernos corporativos que hace décadas la gente especialista dice son fuentes fértiles para la corrupción. No hay ninguna sorpresa en la corrupción que hubo en la FIFA. El tema es que el mundo cambió y ahora lo sabemos, porque antes no lo sabíamos. Lo mismo pasa con todos los escándalos. Lo presumíamos. Los escándalos de la Iglesia Católica son de larga data, esto no partió ahora. Los escándalos de financiamiento de la política poco transparente o ilegal son de larga data. Así que acá claramente no es que nos volvimos corruptos, sabemos lo que sucede realmente y tenemos una oportunidad para elegir entre quedarnos en el escepticismo tuyo y decir que acá esto nunca va a cambiar, o modificar las legislaciones, modificar las instituciones para que a futuro tengamos un país que funcione mucho mejor. Tengo un escepticismo crítico, pero parcial, en el sentido de que lo normativo es un aspecto, pero no es quizás lo esencial o lo más relevante, no es que tenga que desatenderse. Porque lo leo en un contexto más amplio. Ahora tengo con la pregunta inteligente de Iván. No, lo que pasa es que yo concuerdo con cierta parte con Mirko, pero a mí lo que voy, porque no creo que uno pueda cambiar la naturaleza humana o la naturaleza de una cultura que tiene ciertas tradiciones que es la cultura nuestra chilena, con todo lo bueno, y en vez de decir malo, lo por mejorar. Pero yo siempre hago el ejemplo porque mi crecimiento, el poco crecimiento intelectual que he tenido fue en la cultura anglosajona, que no pretende, asume que dejado solo el hombre va a ser corrupto. Entonces yo siempre digo acá el neoliberalismo, tanto en el mundo de la política como en el mundo de los mercados, funcionó toda la parte de la zanahoria, pero el garrote nunca fue lo suficientemente disuasivo. Porque claro, en Estados Unidos tú podías hacerte una pasada y te retirás, como los casos que han salido, que 10, 15, 20 millones de dólares con información privilegiada, pero los que han pillado van presos 9, 10, 14 años y la empresa unas multas de 100, 200, 300 millones de dólares. Entonces, acá lo hemos escrito incluso, cuando se empezaron primero la Polar, pero después de una seguidilla de escándalos financieros, incluyendo las cascadas, Caso Penta, que se metió en lo político, si tú lo miras así desde afuera, en el mercado hasta cierto punto un poco ha funcionado, o sea, los Penta lo obligaron a vender su banco, los minoritarios en Estados Unidos
forzaron la salida de Julio Ponce del directorio y de la presidencia de su empresa, unos presidentes cosméticos, pero en el mundo de la política, que es donde yo comparto el escepticismo, y tú la letra chica a lo mejor no sé qué escucha, no veo ni, o sea, nadie está sancionado, o sea, Jovino el único, pero nadie siquiera admite. Un pequeño comentario. Ayer Pizarro Campante hablando del nuevo Contralor en un canal en CNN. O sea, yo no sé, yo medio me plantearía si tengo una autoridad cuestionada, presidente de un partido. No, lo puede venir, pero cuestionarlo. No, pero tengo que partir por ahí, estoy hablando con un personaje. Pero hay dos cosas. El tema de las sanciones de los políticos. La sanción de los políticos de la ciudadanía viene en el momento que se les elige. No hay junta de directorio a mitad del periodo en que está un político y por lo tanto la ciudadanía es equivalente a la sanción que hacen los mayoritarios, minoritarios, los accionistas o los dueños de una empresa quienes se comportan mal en cualquier momento mediante una reunión del directorio. En nuestro caso va a ser el momento de la próxima elección. Ese es un primer tema clave. Segundo, va a haber que resignarse a que muchas de las cosas que se hicieron habiendo sido legal en su momento, no van a tener ninguna sanción, no van a ser condenados porque prescribió, porque hubo una ley que fue diseñada para que esto no terminara con la gente condenada. La prescripción es muy rápida, es muy difícil investigar esto, el servicio electoral no tiene ni los recursos ni la potestad para investigar. Entonces ahí está donde hay que decidir. Por eso hay que agarrarlo por el lado tributario, como Al Capone. Claro, pero porque por el lado electoral, oye, la cosa... Pero esa es la noticia que le interesa al mostrador. A futuro, lo clave es que cuando suceda lo mismo, si lo agarre por ley de financiamiento electoral y pierda el escaño en los casos más espantosos, más graves, vaya a la cárcel. Entonces está la pregunta entre un poco resignación respecto a que acá no van a ser condenados por la justicia porque desgraciadamente las leyes eran débiles, de acuerdo con lo que dice Mirko. Pero sí, a futuro podemos tener legislación mucho más fuerte. Y aún en el ámbito económico, lo que hemos visto con la ley de antimonopolios también tiene que ver con esto. Esa ley se ha ido fortaleciendo a punta de escándalo y con el escándalo ahora de la corrupción del papel vamos a tener finalmente una relación compensada que va a funcionar bien. Hoy en día funciona más o menos nomás, y penas de cárcel y multas que realmente duelen. Hoy en día las multas no duelen a las empresas y además compensación de los consumidores. Todo eso es parte de las propuestas de ustedes. En la parte de antimonopolio no nos metimos porque había una ley que estaba siendo tramitada por el Congreso, pero sería muy cercano al espíritu de que tenemos nosotros en lo que es recuperar confianza en los mercados e impulsamos la delación compensada para una serie de otros delitos económicos. Fíjate, Eduardo, que me sorprende para bien yo soy en general un optimista impenitente, ¿eh? Entonces, porque hace unos meses estabas bastante negativo respecto a que se concretaran las medidas que propusieron y hoy día se te escucha positivo porque ha avanzado un porcentaje ya. Bueno, digamos, aprovechemos decir las notas, ¿no? El avance es de un 47%, la nota es un 4,1% si uno toma toda la agenda, pero hay ciertos temas que son los que más interesan acá, que es, por ejemplo, los partidos, cómo mejorar la democracia entre los partidos. Y eso es clave. Ahí la nota es un 5,6% y el avance es 56%. Oye, pero han habido muchas peleas, pero esas peleas han terminado bien. Va a haber refichaje efectivo de todos los padrones electorales de todos los partidos. Eso es fundamental, pero mi pregunta, ¿no será, y para ser un poquito ácido honesto, ¿no será que el avance cercano a la mitad, por lo que tú dices, de 42 kilómetros avanzado, ¿cuánto dijiste? 20, prácticamente cercano a la mitad. ¿No será que avanzado en lo más fácil y falte lo más difícil y la cosa se tranque? ¿No será que los parlamentarios que dicen boca para afuera que están de acuerdo, pero de verdad no están de acuerdo, hoy están esperando el momento para poner el palo en la rueda? En este observatorio anticorrupción tuvimos en cuenta la posibilidad de que se avanzara en las más fáciles, en las más difíciles, y por lo tanto un grupo de 30 expertos muy variados ponderaron la importancia de estas políticas. De modo que las más fáciles la ponderación es bien bajita porque no sirven mucho, y las claves son las que tienen ponderación alta, y por lo tanto cada nota de avance y cada nota de la calidad de las políticas tiene en cuenta este riesgo, porque si no efectivamente se toman las más fáciles y se avanzó un 80% y se acabó. Para tener un 80% efectivo que considera el hecho de que hay cosas que son más y menos importantes. ¿Sí? Eso está. Tú has visto, lo conversamos el otro día, buena actitud en general de los parlamentarios, pero me imagino que ustedes tienen detectado los parlamentarios que les van a poner problemas en algún momento, ¿no? Ha habido un cambio. Inicialmente hubo una oposición muy grande de parlamentarios, entre tanto hay algunos que siguen oponiéndose, es parte de la democracia, pero hay un número creciente de parlamentarios que han tomado un liderazgo importante para sacar esto adelante. Los presidentes de algunas comisiones, por ejemplo, han jugado un rol importante. Leonardo Soto, en el caso de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, también ha jugado un rol importante. Patricio Walker, si no me equivoco, en el Senado. Patricio Walker como presidente del Senado, pero también hay alguien que ha jugado un rol
más en la sombra, pero clave en lo que es, por ejemplo, la alta dirección pública. El servicio civil en Chile requiere una reforma, ha sido Pepe Out, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la... Pero tú sientes que fue necesario que después de los primeros, no me acuerdo el tiempo, 2 meses creo que fue, en que empezó a salir a través de los medios principalmente, de que realmente esta cuestión iban en una forma soterrada o reservada, no iban a aguantar todos estos cambios, y que ahí vinieron, o sea, no solo sí, nosotros, la presión de los medios ha La influido. presión de los medios. Y que tú saliste en una forma muy diplomática, pero también a decirte o sugerir, a lo mejor también que hasta cierto punto te hayas sentido usado porque te das cuenta que esta cuestión no estaba avanzando como tenía que avanzar. Fuiste mucho más diplomático que la forma que lo acabo de poner acá, y que eso por ahí le dio un nuevo ímpetu. El rol de los medios ha sido muy importante, pero ha sido un doble rol, y me he dado cuenta con el observatorio. Ha sido un parte, ¿no es cierto?, el rol que tú estás insinuando, que es básicamente de crítica, de enfrentar a quienes se oponían a esto, pero también ha permitido el rol de los medios y ahora el rol del observatorio que quienes están jugando por esto tengan también los refuerzos positivos correspondientes, el reconocimiento que merecen. Bueno, a eso Hay un tema aquí también de reconocimiento. Yo he tenido conversaciones con líderes parlamentarios que me dicen: yo me he jugado por esto, ha sido un costo enorme con mis colegas y nadie reconoce este esfuerzo. Pobrecito, nadie le pone medalla. Oye, Se graba la foto. Yo creo que ese cinismo, ese cinismo, Mirko, dificulta enormemente hacer la reconstrucción que viene después de todas estas denuncias. Y yo entiendo que la gran mayoría comparte eso. Yo en algunos estados ánimos también estoy con el moro de mirar cuál es la última denuncia en el mostrador a otro medio. Pero yo creo que es clave a futuro hacer ese reconocimiento. El ser humano requiere ciertos reconocimientos cada tanto. Oye, para terminar, porque la segunda parte del programa, en este momento está saliendo la encuesta CEP, así que la segunda parte la vamos a dedicar a la encuesta CEP. Para terminar... Oye, pero la pelea con Ignacio Walker estuvo muy buena. Te avisaron que venía esa cuña, ¿no? ¿O la leíste en la mañana con tu café? A mí me pareció que fue muy interesante la pugna entre aristocracia política y tecnocracia. Como daba... Tú me imagino sacaste alguna reflexión ahí respecto de ese etos que es muy fuerte en los partidos tradicionales, ¿no? Porque ahí apelaron a señor Eich, que no tiene idea de la historia de Chile. La parte de la pelea, francamente, no me interesa. Hubo 2 elementos muy positivos. El primer elemento positivo fue que después de esa situación se aprobó el refichaje efectivo de los partidos en 1 año y se acabó el tema. Eso es muy importante. La reacción pública fue clave y ese es el tema. Y hay un segundo tema que me tocó presenciar en los últimos 8 meses, pero que claramente ha ido disminuyendo este problema. Pero al menos al inicio de esta agenda era muy interesante como en interacción con muchos parlamentarios, ellos no tenían conciencia de la situación de descrédito que enfrentan en la ciudadanía. Ellos se juntan demasiado en círculos bien pequeños. Chile es un lugar de muchos pequeños mundos que no interactúan uno con otro. Y por lo tanto no tenían conciencia de lo que vemos en la encuesta, que un 2, un 3% confían los políticos en el Congreso, etcétera. Son porcentajes muy bajos, aún más bajos que en otros países donde también está el problema, y por lo tanto esa falta de conciencia creo que ha ido cambiando, creo que ahora tienen mucho más conciencia, pero al principio, en los meses de abril, mayo, junio, había un número importante. La presidenta dice que es popular porque la gente le pide selfie, así, Eduardo, a propósito de la presidenta, ¿cómo ves al gobierno en esto con las pilas puestas? Porque el gobierno es el gran colegislador. ¿Lo ves con las pilas puestas? Hubo un primer momento por ahí por mayo, junio, en que había algunos ministros claves que no estaban muy entusiasmados con esta agenda. Desde el momento en que tenemos a Izaguirre y todo el equipo político funcionando bien en este tema, yo veo a los 4 ministros políticos con las pilas apoyando puestas. Fuertemente. Bueno, eso es muy importante. Porque las indicaciones que estos proyectos partieron más o menos y se han ido fortaleciendo a través del trámite legislativo. Y le están poniendo la urgencia. Y urgencia. hay un rol clave que han sido indicaciones del Ejecutivo y también indicaciones de los parlamentarios. Poco a poco se ha ido equilibrando. ¿Pero le están poniendo la urgencia a los proyectos que se requieren? Absolutamente. Está todo el tema, ¿no es cierto?, que salió la noticia ayer, que el CERVEL está preocupado porque esto tiene que salir luego. Están las urgencias, el gobierno priorizó 6 proyectos este año, 6 el primer trimestre del próximo año. Hay una capacidad nomás de procesar estos proyectos, son proyectos complejos, pero están trabajando a full en una serie de comisiones en la Cámara. Escucha, qué bueno, hagámosle seguimiento, te vamos a invitar un tiempo más para que veamos en cuánto va el avance. Igual no, pero que nos tiren, ¿cuáles eran los ministros que no estaban tan entusiasmados con esto?
A ver, un ministro de las Express que estuvo en cargo por solo un mes, digamos, y que claramente tenía entusiasmo algo menor con esta agenda. Ese que venía de imaginación. Estamos hablando de Insulza. Bueno, él no tenía muchas ganas porque le topaban algunos temas. Se ganó la invitación con ese. Oye, bueno. Whisky para Eduardo. Volvemos en unos segundos con la y ya volvemos con la encuesta CEP, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello. Ya volvemos. Estamos de vuelta y ahora nos abocaremos a la encuesta CEP y sus resultados que acaban de salir tan fresquitos. Mirko, todo tuyo. No, bueno, primeros datos, no hemos analizado la encuesta en profundidad. Lo que uno primero se fija el poder en términos de prensa, que es lo más urgente, pero no siempre es lo más importante. Los candidatos presidenciales, ¿no? Que no son medidos como candidatos, pero los personajes políticos, claro, que se evalúa su relación positiva, y la CEP construye realidad, pese a que el CEP está cuestionado por el tema de su expresidente, ¿no? Y su principal sostén político y financiero, que era Leodoro Mate. La CEP sigue construyendo realidad. En este contexto va a marcar a los partidos y su figura. Y es muy relevante cómo aumenta Giorgio Jackson, que pasa a la pole position, al primer lugar, ¿no? Salta de un 40 a un 44% de evaluación positiva. El mejor evaluado. Es el mejor evaluado, es una figura nueva que supera a todos los políticos tradicionales. Ahora, esto se da en el contexto de una normativa constitucional e institucional que tiene una edad límite, un piso, ¿no? Para postular al cargo de presidente de 35 años, lo que lo dejaría fuera. Yo creo que es una buena alternativa del sistema a promover una iniciativa de cambio constitucional para mostrar que hay flexibilidad para permitir que jueguen o corran los pingos que quieran correr, y no existan estas limitaciones institucionales. Sospecho que no va a pasar, Eduardo, déjame ser crítico, y baja y se desploma sin haber medido su intervención del lunes pasado ante la Fiscalía. Marco Enrique Ominami se desploma, cae 9 puntos de su evaluación positiva, que lo tenía por mucho tiempo en la mejor. Y hablando de picos, ¿no saca de carrera? No se puede afirmar eso, la política es líquida, sí, pero lo deja en una posición, en el suelo, listo para ser golpeado inclementemente por el resto de la clase política. A nadie le va a pegar mucho porque en esto todos tienen tejado de vidrio, pero sale de... ¿Cuál era su apuesta original? Su apuesta original es ser candidato de la centroizquierda, ¿no? Él ser el candidato de la nueva mayoría, en definitiva. Y que lo viniera por eso aclamación. Se empieza a dibujar de manera muy acelerada, ese escenario. Y el nombre del Partido del Orden, Ricardo Lago, baja también. No pesca. Baja también. Velasco queda igual, ¿no? Velasco queda igual. No me acuerdo cuántos puntos baja Lago, pero baja, lo que es una señal, porque debería haberse mantenido o subido, ¿no? Ahora, para ser candidato al Partido del Orden, el dato del cuánto marcas en la encuesta es un dato, pero no es lo más relevante. Bueno, nunca debiera ser lo más relevante, ni la política de Chile, nunca debería ser lo más relevante. No debiera ser. Eso. Déjame agregar una arista, y que es una pregunta que se hace en esta encuesta, y la última vez que se hizo fue hace un año, y que permite, por lo tanto, evaluar lo que pasó este año, y que es si la gente confía en la democracia. La pregunta es si les parece un mal sistema, regular o bueno. Y la fracción que responde que le parece mal o regular aumenta significativamente, pasa un 61% y está abajo 50% hace un año, es decir, tenemos un deterioro importante. Eso es muy preocupante. Es muy preocupante, creo que es un tema bien preocupante, y un buen resumen de lo que ha sido este año, y que es que la confianza de los chilenos en la democracia, en sus líderes en particular, ha caído de manera muy importante. Pues ahí vinculamos con los casos, de probidad y transparencia. Si esto es una hecatombe por caso de probidad y transparencia, y es la importancia de lo que estábamos hablando. Es que por el lado es que no confía en los políticos, otra cosa es no confiar en la democracia, es mucho más grave, porque este es un terreno fértil para liderazgos populistas en el futuro, y ese es un tema que tenemos que tener muy presente cuando estemos... Estoy de acuerdo, yo como gusta ver el vaso mitad lleno, o soy muy inocente o naif, ¿no? Yo veo que que hay una correlación del desplome de la confianza en las instituciones políticas, que haya una correlación con que en los últimos 2 años no había mucho para estar orgulloso del sistema. Yo encuentro que es bueno.
Es como digo, o sea, yo veo una cosa, y lo explico por qué, y también, yo, como algunos de la gente del programa, yo paso la mitad de mi vida en Buenos Aires, donde está mi familia, ¿no? Y me gusta mucho la política argentina, la encuentro muy entretenido, pero hay cosas institucionales que a lo mejor ellos también tienen mejores, yo no quiero hacer una comparación, pero yo doy un ejemplo claro, y por qué digo que Nada más que si hablas mal te van a retar. Se me retan nada más, pero cuando salió hace 2, 3, tú estás de vacaciones, Mirko, no sé si tú estabas por Europa o el Caribe, no, o ambas. En el jet privado al mostrador que le contó Federico, pero salió que los políticos en Chile pagaban la mitad por los pasaportes, que son los más caros del mundo, segundo más caro del mundo. No me acuerdo por qué son los más caros del mundo, pero son los más caros. Pero que si uno era político, desde alcalde para arriba, la mitad. Salió, creo que salió en la segunda, no me acuerdo, salió en un diario. A los 3 días se revocó eso. Eso jamás pasaría en Argentina. O sea, hubo tanto clamor público. La importancia de la opinión Yo pública concuerdo que dice Eduardo. Entonces eso lo veo, entonces el hecho que tenemos una capacidad en Chile de asombro, de indignarnos y de molestarnos, donde Argentina es el cinismo más absoluto. Entonces las cosas sí respecto cambian. a esto. Entonces esas cosas sí cambian. Sí. La capacidad de asombro y de reaccionar es un plus, obviamente. El plus, y que no es común en la región. En Argentina, otro ejemplo, hace 4 o 5 años, encontraron un maletín con billetes por $1 millón en el baño del ministro de Economía. Y no pasó nada. Bueno, el ministro renunció. informó La que él ministra. compraba bienes raíces y tenía la costumbre de pagar en efectivo, y nadie investigó absolutamente nada. Si de tu punto No, yo lo pero comparto, renunció. pero no lo investigaron. Y no hubo Y ninguna La sanción. cultura argentina está cerca de la cultura mafiosa italiana, porque por eso te contaron. No, cuidado que van a arreglar, van a arreglar. Pero Iván, La Fue política Mirko el que dijo argentina eso. sí, Pero el tema acá, Iván, no es confianza en los líderes políticos, los líderes eclesiásticos, en la NFP. Acá es en la democracia como institución. Y eso sí es preocupante. Lo otro es positivo, es muy positivo. No, pero mi segunda patita de eso era que también lo hemos dicho acá, o sea, Churchill decía la democracia es el peor sistema después de todos los otros. Entonces, como nosotros somos una democracia nueva, relativamente hablando, porque nos sentimos que somos parte de la cultura occidental, que tuvo miles de años y guerra y genocidio para llegar a lo que son ahora estas democracias liberales, tolerantes, y nosotros llevamos 40 años, ya se me olvidó, 40 años el golpe fue el año pasado, y le dimos, quizás fuimos demasiado naif de lo que te puede dar una democracia, pero democracias son complicadas, son sucias, hasta en Suiza probablemente hay cierto nivel de corrupción o tráfico de influencia, está en la naturaleza humana. Lo que hay que hacer es usar todo lo bueno que tiene la democracia para que esos conflictos de intereses y de intereses válidos de los diferentes grupos de bueno, ¿ya diste tu opinión? Sí, no, me falta todavía. Nuestro público es más intelectual, a ti te toca dar con fotos. Es el mejor, la democracia, Entonces no me la sorprende. traducción de Churchill que yo conozco es un mal sistema, pero es el mejor. Como es el peor Bueno, sistema. yo discrepo. Es un sistema perfectible y las crisis son oportunidades para perfeccionarlo y algunos países las aprovechan y otros no la aprovechan. Claro. En Brasil van en la tercera crisis en 20 años de financiamiento ilegal de la política y las 2 anteriores no aprovecharon absolutamente nada para mejorar la Yo institución. tiendo a discrepar con confundir el sistema de elecciones periódicas que hay en Chile con democracia. Creo que Chile vive una oligarquía, un régimen oligárquico Bueno, de profundizar la carácter democracia. plutocrático. Si tú sumas todos los elementos que hay a nivel de opinión pública que han reventado este año, lo que tú ves es una tremenda influencia del dinero en todos los aspectos decisivos de la vida nacional, y eso distorsiona la idea de que somos todos iguales, que todos valemos lo mismo y que por eso un hombre un voto, que es el principio de la democracia. Del mismo modo que Venezuela tiene un sistema electoral ejemplar, ¿no? Y eso no la convierte en democracia, a mis ojos, no porque hagan elecciones periódicas y funcionen muy bien. Mirko, ahí la pregunta es ¿qué no hay hacemos? democracia, o sea, La pregunta es, ¿estamos tenemos haciendo una- las cosas para que el dinero influya menos en el futuro? Yo comparto contigo que el dinero influye mucho más de lo que yo quisiera, pero la pregunta es, ¿estamos aprovechando esta oportunidad para que influya menos en el futuro? Yo creo que sí, yo las creo que lo estamos palabras son aprovechando. el lenguaje crea realidad, entonces si es distinto si la gente le decimos esto es democracia, entonces si no me gusta la democracia no me representa. No, pero esto no es democracia, esto es oligarquía, es un régimen oligárquico, que es lo que ha predominado eventualmente en América Latina, no solo en Chile, ¿no? Que tiene elementos de las democracias Ya. representativas como las voy elecciones a- periódicas lo tiene, pero estamos Te voy en a- pañales te voy a respecto a eso, tener y que todo el resto de la interrumpir- región. Te voy por a tener favor, que sí. interrumpir en tu prédica. Prédica, yo lo pusiste No, sacerdote. sí. Bueno, el pasado Sumo jesuita. sacerdote. El Oye, pasado jesuita nos vamos a despedir. Bueno, el resumen de la encuesta CEPA, así en 2 palabras. Bueno, aparte de lo que baja Meo, sube Jackson, pero alguna interpretación. Confirma No, el ninguna, designio esa. que hay sobre hacia las instituciones. O sea, una foto del momento, ¿qué más puedo decir? En este minuto es así, estamos en un minuto muy líquido de la política,
Y lo más interesante es que esto permite partir, esta foto va a ordenar a los actores en función del primer trimestre del 2016, que es clave para el proceso de la elección presidencial. Bueno, porque está estudiado que los que aparecen en marzo... Los que están en esa foto van a tener una probabilidad muy alta de estar en la carrera al final. Y los que no están, eso no es lo tienen único ninguna. Eso es lo que ha pasado en Chile desde hace mucho tiempo. Antes de despedirnos, acuérdense, El Mostrador 15 años, libro que contiene lo más relevante del Mostrador en los últimos 15 años, sus 15 años de vida. Con el auspicio de la Universidad Andrés Bello nos despedimos. Gracias, Eduardo Engel, por estar con nosotros. Gracias, Mirko. Qué bueno que estés de vuelta de tus vacaciones. Gracias, Iván. Gracias por haber venido, Eduardo. Nos vemos la próxima semana.